convento de la Orden de los Dominicos, un escenario que inicialmente fue fundado muy cerca de la Plaza de Bolívar hacia 1550, y que 400 años más tarde, entre ires y venires, renació al nororiente de Bogotá, preservando los ideales de uno de los más insignes de esta orden, Santo Domingo de Guzmán. Este espacio conserva textos y letras que nos confrontan con lo sagrado, con las reflexiones, con aquel contenido que aumenta la fe de los fieles. A la fe, desde la religiosidad, se le denomina como el conjunto de creencias de una religión. Pero, ¿cómo se presenta la fe en las religiones? ¿Cómo fortalece el sentido de creer, de encontrar seguridad y certeza? Acompáñenme a descubrirlo. En momentos de duda e incertidumbre, nos refugiamos en palabras y reflexiones que reproducen los credos más reconocidos hasta hoy por el hombre. Confiar, creer en algo, en un objeto, en algún ser o representación sagrada son manifestaciones que buscan la verdad única. Entre sus narrativas hallaremos en los libros sagrados la manera como las distintas religiones construyen el concepto de fe. ¿Qué podemos decir acerca de la fe? ¿Cómo entender este concepto? Para la fe, volvamos entonces a lo que hablamos de la religión. La religión básicamente, según muchos especialistas, sigue unas etapas que tienen que ver con el ritual, con la emoción, con la creencia y la racionalización de esa creencia. Y precisamente la racionalización de la creencia, la que crea el corpus o el cuerpo de cosas en las que debo creer, es sobre la que se pone la fe, en este caso en las religiones. ¿Cómo las religiones materializan de alguna forma este concepto? Por una parte, esas creencias tienen una simbolización, o sea, hay que trasladarlas a unos elementos sobre los cuales pueda ver reflejada, o sea, materialmente esa fe. Y entonces allí vienen todos los elementos iconográficos y todos estos símbolos que cada una de las religiones tiene. Pero por otra parte, en esa dinámica de acción-recompensa o acción-castigo. Y entonces, pues a cada una de mis acciones hechas de determinada manera, si cumplen con ese cuerpo de creencias que la religión me propone, entonces obtengo un beneficio, que en este caso es un premio, o en caso contrario un castigo. Entonces, de esa manera, las religiones materializan lo que es la fe. Santiago, ¿por qué el ser humano necesita creer en algo? Creer en algo o la fe, por ejemplo, no es necesario en la cotidianidad. Tú te levantas sin fe, vas a almorzar sin fe, vas al trabajo sin fe, puedes salir de fiesta sin fe, pero la vida es más que eso. Hay ciertas preguntas que están ahí que hay más allá de esta cotidianidad justamente. Y son preguntas que como humanos nos hemos hecho desde hace millones de años. Y creo que ahí es donde entra la fe, la creencia de que hay una razón por la que vinimos a la tierra, de que no es simple casualidad, de que hay un propósito al estar aquí, que no es simplemente actuar al azar todos los días, levantarse, ir al trabajo y morir, y pues que todo eso no significa nada, porque eso sería desolador. Creer en algo le da orden a la vida, y uno a veces en el laberinto que es el mundo necesita una guía o un empujoncito para poderse mover por ahí. Eso ni siquiera hablando de las religiones, sino creer en algo en general, tener fe en algo. ¿De qué forma las diferentes religiones ayudan en la construcción de esa fe? Yo me inclino porque la fe puede ser incluso anterior que la religión, porque
si no hay fe, es difícil que la religión convenza. Si a ti la religión te da un mensaje y tú, pues no hay nada dentro de ti que esté preparado para ese mensaje, de pronto no lo crees. En cambio, si tú ya te has hecho ciertos cuestionamientos, si ya has reflexionado sobre el tema y has llegado a medio conclusiones de que, ok, por acá puede haber algo, la religión luego llega y cosecha eso. Pero ese primer chispazo, yo creo, me inclino a pensar que viene muy de adentro, que la religión aprovecha eso, pero no necesariamente lo crea. ¿Cuál es la filosofía del budismo? De una forma resumida, obviamente. Bueno, es muy complicado, pero bueno, vamos a tratar. Digamos que el budismo como tal puede ser una filosofía, una religión porque tiene textos sagrados, tiene rituales, un estilo de vida que eso lo debería hacer todas las religiones. Puede ser una psicología porque la base de nosotros es trabajar sobre nuestra propia mente, ¿cierto? Como por medio de la meditación y de una autoconciencia de lo que nosotros estamos haciendo, podemos transformar nuestro comportamiento, ¿cierto? Aunque no necesariamente desde el budismo, estamos con el ahimsa, que es la no violencia. Entonces, buscar que por lo menos mis acciones hagan el menos daño posible a los demás y a nosotros. Desde la ritualidad, ¿cómo se aborda la fe en el judaísmo? Hay una gran cantidad de rituales y realmente los rituales son esenciales. Distinto a quizás otras creencias religiosas donde simplemente orar y la fe podría ser lo único. En el judaísmo hay muchísimos ritos. Como digo, lo primero es el rezo en comunidad. La sinagoga tiene un orden claro de cómo son los rezos que se hacen cada día. Hay 3 días que se saca la Torah del Aron HaKodesh, del armario, del tabernáculo donde está, y se lee lunes, jueves y sábado, se lee lo mismo, como yo decía, cada semana, y luego la semana siguiente se avanza. En las sinagogas ortodoxas, hombres y mujeres se sientan separados. En las sinagogas que llamamos conservadora, reformista, hombres y mujeres se sientan juntas. La familia es clave en la ritualidad judía. En la mayoría de comunidades del mundo, el viernes en la noche, que es cuando empieza el Shabbat, recordemos que en el judaísmo los días empiezan a la caída del sol y acaban a la caída del sol. Entonces el sábado empieza el viernes en la noche alrededor de las 6 de la tarde y termina el sábado alrededor de las 6 de la tarde. El viernes en la noche la comida en familia es casi que sagrada. Después los muchachos pueden salir, pueden ir a cine, pueden ir a lo que quieran, a rumbear, pero en la casa el viernes es una ley estar. Quisiera, embajador, que ahondemos un poquito en los términos dharma y karma. Sí. El dharma es cómo obro yo en la vida, bien o mal, y el karma es lo que me va a suceder por cómo obro yo, y es lo que me va a suceder es bien o mal. Ahondemos un poquito en esos términos. Bueno, cuando hablamos de dharma, literalmente la palabra sánscrito significa deber, significa leyes, significa éticas, y son guías para cualquier ser humano cómo debe comportar, cuáles son las cosas que debes hacer y cuáles son los objetivos de su vida, cómo debes ayudar a la sociedad, cómo un ser humano puedes buscar el objetivo de estar más unida con el ser universal. Entonces, estos son los deberes o los guías para cómo comportar en su vida normal y corriente. Karma, en contraste, son las acciones que uno se hace. No, voy a matar. Pecado o digamos una cosa mala que lo estás haciendo.
estoy guiado por la Dharma y voy a ayudar a las personas. Uno de los libros muy significativos de la India se llama Bhagavad Gita. Se dice, Karm karte raho, phal ki chinta na karo. Hagas lo que es correcta y no esperas el resultado de esto. Y también el concepto de nacimiento y muerte y renacimiento, si tiene buenas karma, el espíritu se libera. Entonces no tiene que renacer. Siempre decimos en el hinduismo, el cuerpo solamente te lleva el espíritu que tiene dentro. Y cuando se muere el cuerpo, el espíritu no se muere, sigue siendo vivo. Entonces, la liberación que se llama moksha en la palabra sánscrito es el objetivo de cualquier seguidor de hinduismo, liberarse el ciclo de nacimiento, muerte. Julián, ustedes tienen 2 libros sagrados, el Corán y la Biblia, tengo entendido yo, ¿cierto? ¿Cómo fortalecen la fe estos libros sagrados? A ver, para el Islam, todos los libros que Dios envió en su infinita sabiduría con los profetas son sagrados. De algunos conocemos su existencia, de otros no. Lo que pasa es que los que nos son más cercanos, por supuesto, son el Corán, que es la última legislación universal, espiritual y cultural, social para la humanidad, y hasta política, porque tiene leyes políticas de gobierno, y la Sagrada Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero hay otros, como el Bhagavad Gita enviado a los hindúes, el Zen Avesta de Zoroastro, es decir, toda ley que fue enviada a un profeta, a los profetas, es sagrada para los musulmanes. Y eso, por supuesto, son miles. Por ejemplo, como el Código del Manú en la India, para colocar un ejemplo. O los libros revelados a Lao Tse, ¿sí? El Tao Te Ching de Lao Tse, o los libros de Confucio, etc. Son libros sagrados. Ahora bien, lo que ocurre es que estos libros se fueron enviados para perfeccionar el carácter humano, la naturaleza humana, el mundo espiritual, es decir, pulirnos. Porque todos los seres humanos somos como un diamante o una esmeralda, que en la medida en que vamos puliendo nuestras aristas brillamos más. Una luz, tenemos luz propia, la luz del Creador. Los textos sagrados son textos que consideramos hacen parte de revelaciones que Dios ha dado a la humanidad. Hay muchos textos sagrados de distintas religiones. Nosotros tenemos la Biblia, los musulmanes tienen, los islámicos tienen el Corán. Es decir, hay muchos textos sagrados y no muchos más de los que nosotros nos imaginamos. Hay bastantes religiones con textos sagrados. Y esos textos sagrados contienen formas como Dios se ha revelado al ser humano. Sustancialmente es la expresión de la relación del ser humano con Dios. Las religiones mayormente reconocidas en el mundo fundamentan sus actos de fe a través de textos que comparten sus antecedentes, sus orígenes y su mirada del mundo. Estos han fortalecido al hombre en aquellos momentos en donde la angustia los pone en jaque. Vamos a adentrarnos sobre aquellos libros sagrados y el contenido que históricamente se ha depositado en ellos. ¿A qué se le denomina textos sagrados? Lo sagrado tiene que ver con una significación particular que en este caso se hace a un escrito. Recordemos que la invención de la escritura está datada más o menos hacia el 3500 y son una escritura cuneiforme que está ligada directamente con cuentas. Y ya el desarrollo posterior de la escritura hace que podamos empezar a poner los relatos de nuestra cosmogonía, los relatos de nuestra vida en un papiro o en un rollo de pergamino. Y cuando esos relatos están marcados por una narración alrededor de lo que se cree
de sus personajes mitológicos, tienen una especial relevancia. Entonces esa narración plasmada ya a través de la escritura en uno de estos elementos, pues adquiere ese carácter de texto sagrado. Eso en un primer momento, pero la evolución de las religiones hace que se establezcan unos cánones, es decir, que se vayan recopilando esos textos y se digan, estos son los oficiales. Se institucionalizan, se estandarizan y se dicen, estos son los libros. Olga, para el budismo, ¿cuáles son los libros sagrados y para qué sirven? Bueno, digamos que muchas personas hablan de un texto que es el Dharmapada, ¿cierto? Es un compendio de enseñanzas y lo consideran como que fuera la base, el texto base. Pero realmente hay muchos textos, el Buda dio como alrededor de 14.000 enseñanzas, entonces asimismo hay esa cantidad de textos y él las daba de acuerdo al público, ¿cierto? Digamos que la primera es las 4 nobles verdades, que después habla de cómo son los fenómenos, habla de la naturaleza de los fenómenos, que los fenómenos no existen por su propio lado, que están vacíos de existencia inherente, todo eso. Y fenómenos mentales, ya es como la parte más, podría llamarse filosófica o de la psicología del budismo, ¿cierto? ¿Para qué sirven? Bueno, pues nos muestran cómo hacer el camino. Hay gente que confunde las leyes cósmicas universales con las leyes horizontales. Las leyes cósmicas son las que son eternas. Una legislación que es para toda la humanidad, que no cambia para nada. Siempre son universales, como el amor a la humanidad, el amor a los padres, el amor al creador, el amor a las obras del creador, a la naturaleza, etc. Como cuidar las aguas, ¿sí? Bueno, y hay unas leyes que son horizontales, que son para cada época. Decía el profeta Mahoma, Ibnul Waq, somos hijos del tiempo. Es decir, cada época tiene su legislación, su jurisprudencia. A eso se debe que muchos sectores musulmanes han confundido la Sharia, que es una ley universal, ¿sí? Como hablan en el hinduismo, el Sanata Dharma, unas leyes universales, eternas, que no cambian, con las leyes particulares de cada época, es decir, con una Sharia, con una jurisprudencia particular de una nación. Entonces, claro, el Corán le pide al hombre le pide a la humanidad o al creyente que actuemos de acuerdo con nuestras condiciones, con nuestras necesidades. A eso se debe que cada nación debe tener su jurisprudencia particular, es decir, su situación particular, sus constituciones políticas, sus formas de gobierno, es decir, no imponer legislaciones de unos pueblos a otros. Eso, por supuesto, es más claro con el Corán y la Biblia. Los textos sagrados del judaísmo, del islam, del hinduismo, sirvieron en su momento para organizar un colectivo alrededor de una identidad, en el caso del judaísmo la creencia en un Dios, de una epopeya histórica, en el caso del judaísmo el éxodo y la llegada a la tierra prometida, y una cantidad de episodios más, y un tercer componente de los textos sagrados que tiene que ver con las leyes, que tienen que cumplir todas las personas para organizar una convivencia alrededor de unos principios y unas leyes aceptadas. Eso usted podría compararlo con las constituciones modernas. Luego viene lo que es el Talmud, y realmente se constituye en un texto absolutamente fascinante, con unos precursores del derecho moderno, que es el texto judío del Talmud. Las prácticas, digamos, en términos de documentación, la primera vez esas prácticas fueron puestas en unos libros que se llama Rig Veda, que fue escrito alrededor de 1500 a.C. Y este libro se conjunta los himnos, las prácticas de esa época de los practicantes de este tipo de tradición. No se hablaba de hinduismo, pero se hablaba de las prácticas de personas que vivían ahí.
Pero no es solamente un Veda, hay otros 3 Vedas que también se incluyen los rituales, incluyen los himnos, incluye, digamos, los dioses o la filosofía de la religión hinduista. ¿Y cuáles eran los, digamos, principios básicos se hablaban? Uno era el tema relacionado con el espíritu de cada ser humano. Y eso se decían Atma. Y también se hablaban de un espíritu universal, que también, digamos, se basa en un ser humano, y el reto de personas es conjuntar con ese espíritu universal a través de lo que llamamos karma y dharma. ¿Quién escribió el texto sagrado católico? Para nosotros el texto sagrado es la Biblia. Y la Biblia fue escrita a lo largo de siglos. Y allí están los textos que nos unen a nosotros con el mundo hebreo. Todos los textos que nos hablan de la creación, nos hablan de cómo el pueblo de Dios estuvo en Egipto, cómo salió de allí, cómo encontró a Dios, cómo lo descubrió en la travesía del desierto, cómo empezó a sentir que ese era su Dios y que ellos eran su pueblo. Son textos muy hermosos, lo que llamamos los 10 mandamientos, y cuáles fueron las normas como fundamentales que recibieron de Dios, como ese gran pacto inicial, y luego la idea de pacto que se va a prolongar. Y después vendrán entonces ya por etapas, primero los jueces, después los reyes. Tenemos un bloque de salmos muy importante, muy hermoso, que nos sirve para la oración permanentemente, que nos ayudan a reflexionar muchísimo, y los profetas, que son los textos de esos grandes mensajeros que nos trajeron el mensaje de Dios en distintas circunstancias de la historia. Esos textos, como los tenemos en la Biblia, de pronto no fueron escritos en ese orden. Fue con el tiempo, con los siglos, que se recopilan y se les da un orden. Al final está Juan el Bautista, que fue el último de los profetas, cuando viene la figura de Jesucristo y se comienzan a escribir los evangelios, que son 4. Entonces estamos hablando de un testamento, de un segundo testamento o nuevo testamento. Este testamento nos trae los evangelios que nos narran la vida de Jesús y como reflexiones teológicas sobre la vida de Jesús. No son necesariamente una biografía, tiene muchos datos de la vida de Jesús, pero son una forma de encuadrar y de transmitir las grandes enseñanzas y vivencias, mensajes, testimonios, milagros hechos por el Señor. Luego viene un libro que nos habla de cómo fue la vida de la iglesia al inicio, se llama Los Hechos de los Apóstoles, y después vienen las cartas las cartas apostólicas, y las cartas de San Pablo, que son bastantes, las cartas de San Pedro, y la carta de Santiago, en fin, hay unas cartas de los apóstoles, y termina con el Apocalipsis, que es una revelación. Y mientras ciertas religiones consignan sus credos y palabras en aquellos textos sagrados, existen otros movimientos y doctrinas que concentran su fe en la oralidad. Para ellos, la fe se rige a través de códigos éticos y morales que están por encima de cualquier elemento tangible. ¿Hay religiones que hoy no tengan libros sagrados? Sí hay religiones que no tienen libros sagrados, pero que obedecen a relatos orales, y eso es muy importante. Todo libro sagrado en un principio fue un relato de su tradición oral. Entonces estas otras religiones, gran parte de ellas, obedecen a esa oralidad que se transmite de generación en generación y que plasma los mitos y leyendas y relatos originarios que pueden estar relacionados con sus pueblos, con sus geografías. En América, como el Popol Vuh y el relato del Yurupari, ¿sí? Que no son, digamos, tradiciones escritas, pero que sí contienen una cosmogonía que, pues, obviamente podemos asemejar a una religión y que forma parte entonces de
lo que para cada uno de estos pueblos es su identidad y su religiosidad. ¿Cómo conectan con la fe de sus seguidores? ¿Por medio de esta tradición oral? Sí, pero básicamente la manera de conectar esa fe es a través del relato, y por eso es tan importante la palabra, y por eso es tan importante reunirse y retroalimentar continuamente ese relato para que los padres le transmitan a sus hijos y sus hijos de nuevo a sus hijos y se mantenga esa tradición. Por eso, en este caso, la oralidad y la palabra son fundamentales. Asumir la fe como un acto humano es una condición propia de quienes profesan la religiosidad. La fe es una expresión casi que cultural. Es la creencia en objetos, en manifestaciones y alegorías lo que nos impulsa a resignificarla. ¿Y cómo está su fe? Ahora, ¿en qué quieren creer?